Héctor, ¿cómo les va? Bien, es Buenas un gusto. tardes. Es un gusto tenerlo al aire y para contar la realidad en primera persona, en este caso, de cada una de las clínicas. ¿Cuál es la realidad de la suya? Lo escuchamos. Bueno, hablar de la realidad de las clínicas es algo muy fluido. Quiero decir, lo que podemos estar libre a la mañana, ya a la tarde se ocupa. Es una permanente evolución de las camas. Hoy, en la parte de internación, que no es de terapia, hay camas libres y en terapia también tenemos camas libres, pero a lo mejor te estoy dando esta información y dentro de unas horas tenemos la clínica llena, porque es así, es hora a hora lo que estamos viendo cómo se evoluciona la internación de las clínicas. Y lo otro es que cuando ingresa un paciente a internarse, permanece varios días, por lo general, en la internación. E inclusive permanece en la internación de sala común y uno tiene que tener camas de terapia libre porque es probable que ese paciente se complique estando en la sala común y necesite de terapia intensiva. Bueno, es permanente, es un control permanente de la gente. Es casi lo que se dice trabajar a cama caliente. De repente Totalmente. ha sido muy Sí, claro sí, usted. sí. Ahora, Sí, sí, dentro desde de luego. esta realidad entiendo que hay un protocolo marcado por el Ministerio que se está respetando en lo público y comprendo que en lo privado también, que es tratar de no dejar correr muchos días a alguien que se ve que tiene un avance en la enfermedad, que antes cierta sintomatología estaban en la casa y ahora se trata de internarlo antes para contenerlo y que el alta sea más rápida en sala común y no la necesidad de UTI. Sí, evidentemente el comportamiento del virus es bastante anárquico. No hay elementos así que nos hagan pensar en cómo deber proceder con los pacientes. Sí, uno sabe que tiene que tener en cuenta la edad, las enfermedades concomitantes, si el paciente es diabético, si es obeso, si es cardiópata. Todos esos elementos hablan de que el paciente puede complicarse y requerir de alta complejidad como es la terapia. Entonces, lo que antes a lo mejor uno podía manejar en el domicilio con un control telefónico, ir haciendo un seguimiento, hoy es uno más estricto y uno tal vez con internación en la clínica, uno puede llevar a mejor puerto esa evolución de la enfermedad. Ajá. Con respecto a lo que es la atención que se está realizando, sabemos que la variable es grande, ustedes tienen la posibilidad también, creo que lo hemos charlado, como en lo público de la opción de plasma, no sé si habrá disponibilidad necesaria, lo del ibuprofeno inhalado. Hago nombres propios en algunos puntos que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio, dice que no está 100% aceptado o demostrado, es la palabra correcta, de la efectividad de los mismos. Pero a necesidad, ¿ustedes tienen esto? Sí, 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 por supuesto, sí. Estamos integrando un grupo de clínicas que están haciendo un estudio al respecto de la respuesta con ibuprofeno inhalado. Se han hecho en otros lados esos estudios, son siempre con pocos pacientes, por lo tanto los resultados no pueden instalarse como un tratamiento ya científicamente comprobado, pero está aprobado como, digamos, con razones humanitarias. Entonces se permite hacer tanto el ibuprofeno inhalado como el plasma de convaleciente. Doctor, en esta situación, ¿ustedes cómo están con lo que es lo más relevante y lo más importante? Porque ustedes tienen una clínica montada desde hace mucho tiempo, que se han tomado el tiempo necesario para que lo que sea la zona COVID esté en condiciones y demás. Pero en el recurso humano, ¿cómo están ustedes? Bueno, a ver, primero que nosotros de la semana pasada esta parte duplicamos la posibilidad de camas tanto de la internación como de la terapia intensiva. El ministerio estuvo acá, el ministro y el viceministro estuvieron y nosotros a través de la municipalidad pudimos realizar un aislamiento mayor, toda una complejidad dentro de la terapia intensiva y duplicamos la cantidad de camas para los pacientes COVID, al igual que en la internación de piso. Ajá. Más allá de eso, el recurso humano es el clave en estos casos, porque los pacientes, los profesionales también se enferman, los profesionales tienen también contacto estrecho, hay que aislarlos, o sea, hay todo un sinnúmero de situaciones
que no solo con médicos, sino con enfermeras, con la gente de maestranza. Hay toda una complejidad para armar y necesariamente atender como corresponde a todos los pacientes, no solo los COVID, por supuesto. Doctor Losita, la situación en el resto de las patologías, en la atención que es necesaria, también se complejiza, digamos, teniendo en cuenta esta situación, porque hay daños colaterales que sabemos que tienen que ver también con otras atenciones. ¿Esto les está pasando o no? Sí, sí. Es marcada cómo los pacientes retardan la consulta de sus patologías crónicas. Ajá. Y de las patologías nuevas que surgen, cómo retardan la consulta al médico. Tenemos pacientes con problemáticas de salud evolucionadas que ya cuando llegan con cuadros agudos, con cuadros severos, porque se resisten, es entendible, el temor que tienen es importante, y por más que uno haga, digamos, información a través de ustedes, de que tienen que acercarse, de que tienen que ver a su médico de cabecera, que ante diferentes síntomas tienen que estar presentes en las instituciones, la gente se rehúsa mucho a presentarse para ser controlada en sus enfermedades crónicas. Eso es una problemática importante, muy importante. Sí, así que, ¿y el mensaje cuál es? Lléguense a atenderse, el mensaje es, que está muy dividido. Las clínicas están con los controles. Si hay un lugar donde estamos muy, digamos, muy pendientes de lo que significa el aislamiento, el control de los pacientes COVID. Los pacientes COVID ingresan por lados diferentes, se internan por lados diferentes. La circulación de los pacientes COVID no es la misma de la circulación de los pacientes ambulatorios comunes, habituales de nuestra institución. Entonces, estamos permanentemente custodios de la salud de la gente y por lo tanto que no retarden sus consultas, que no lo hagan. Evidentemente, si hay cuestiones banales, eso puede esperar, pero muchas veces es muy difícil para una persona o sus familiares evaluar qué cosa es banal y qué cosa requiere de una consulta médica pronta para que tenga una respuesta rápida también. En realidad no... Sí, perdón. No, por favor, complete. No, en sí estamos preocupados. Sí, nosotros como todas las clínicas, y te diría como las clínicas de Córdoba, los grandes centros de salud y de Buenos Aires, porque empieza a haber faltantes de medicamentos y es un elemento a seguir. Faltantes de medicamentos que se requieren para mantener los pacientes en respiradores. O sea, son faltantes de medicamentos como el propofol, midazolam, fentanilo, becuronio. Son todos medicamentos pero imprescindibles para mantener a los pacientes dormidos en la terapia intensiva para que el respirador haga su trabajo. Y eso está sucediendo, ya se ha informado a las autoridades sanitarias, hemos conseguido, por supuesto, y estamos consiguiendo, pero con muchísima dificultad, muchísima, y con precios exorbitantes. No me diga. Aparentemente ha habido una situación, y vuelvo a repetir, se los digo a ustedes, es un elemento a seguir, porque es una preocupación que tienen no solo las clínicas privadas, también la parte pública, en Córdoba y en la Argentina. Hemos estado en contacto con la gente de Buenos Aires, con representantes de cámaras empresarias, y cuesta mucho adquirir esas drogas que son claves, son fundamentales para mantener a los pacientes en respirador. ¿Y qué respuesta hay, doctor, con respecto a esto? ¿Qué pasa? ¿Estos medicamentos son importados? ¿No están dando abasto los laboratorios? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que probablemente no estén dando abasto, no lo conocemos, no tenemos una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el precio aumentó 10 veces su valor, 10 veces. Damos una ampolla que salía 87 pesos a principio de año, está en 800 pesos. Y hay medicamentos que necesitamos para mantener 24 horas un paciente en terapia con respirador, 50 ampollas, 40 ampollas, para que ustedes tomen noción de la gravedad de lo que significa esto. Esto es muy grave, pero acá hay una regulación. Me imagino que el gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto. Hay una regulación de por medio y demostrar de por qué el aumento, que no está atado a la inflación ni mucho menos, más allá de la disparada... Desde luego, lo hemos informado, la provincia lo sabe,
nos han facilitado poder acceder a ciertos medicamentos. Lo que ocurre es que estos medicamentos no tienen alternativas, no es que puedo reemplazarlos por otro. Y si uno los reemplaza por otro, cae en calidad de lo que le da al paciente COVID, que es fundamentalmente su situación respiratoria. Entonces, esto es algo no para alarmar, pero sí para informar. Hoy por hoy, seguramente todas las clínicas tenemos, pero como nunca, nos ha costado mucho acceder a este medicamento. Inclusive, no estoy hablando del precio, solamente lo di para que vieran la gravedad de la situación. No priorizamos tener el medicamento, desde luego, pero más allá del precio nos cuesta conseguir lo que habitualmente nosotros teníamos como stock o comprábamos semanalmente esos medicamentos. Son 3 o 4 medicamentos. Y nos ocurre a todas las clínicas y le ocurre también a la parte pública y ocurre en Córdoba. Hemos estado en contacto con clínicas importantes como el hospital privado y también tienen dificultades, muchas más dificultades de las que antes se presentaban, donde uno hacía un pedido a la droguería y lo tenía en pocos días. Hoy se retardan, es difícil, hay que llamar a más droguerías, hay que buscarlo, es un trabajo que es llamativo, porque lo resalto, porque esto salta por este lado de los medicamentos, no salta por las camas, no salta por los respiradores, no salta por los elementos de protección, salta por esta cuestión de los medicamentos. Hoy por hoy, con tantos infectados y requerimientos de complejidad de la unidad de terapia intensiva de pacientes en respirador, esto es sumamente importante. Pero, y se lo nombro para que ustedes hagan el seguimiento. No, pero por supuesto, y vamos a seguir con esto y vamos a tratar de investigar y hablaremos con el Ministerio a ver cuál es la respuesta. Porque a priori lo que usted me está diciendo, algo que por ahí no se nos pasaba por la cabeza, se estaba atento al recurso humano, se estaba atento a la cantidad de camas, de respiradores, pero usted me dice, por más que tenga un respirador que puede intubar a una persona, necesita llevarlo, usted me corregirá el tecnicismo, pero lo necesitan llevar a un coma inducido o algo por el estilo con esas medicaciones. Con esas drogas se lleva al coma inducido y eso es lo que está en faltante, eso es lo que está en dificultad. Vuelvo a repetir, todas las clínicas lo tenemos, esto no es para alarma, pero es llamativo y esto es una temática que ya la tiene el Ministerio, lo tiene Córdoba, lo tiene Buenos Aires, porque es llamativo lo que cuesta conseguir esta medicación. Antes uno llamaba, tenía sus droguerías que lo asistían y era hacer el pedido y venía. Ahora no hay faltante, te puedo enviar en lugar de 500, te envío 100 y vamos viendo. Entonces, y en vez de 80 te lo cobro 800. Totalmente. A la ampolla. Es una barbaridad. Vamos a seguir el tema. Doctor, yo le quiero hacer una última consulta. Se me fue mucho el horario, pero ha sido muy interesante la charla con usted. Y lo último, para aquel que está mirando y dice, porque ahora pasa mucho con esto, antes nos retrotraemos a 30, 20 años atrás y las obras sociales cubrían en un amplio espectro de clínicas. Hoy sabemos que la mayoría de las obras sociales están lineales cubriendo con 1 o 2 clínicas. Así pasa en la mayoría, a no ser aquellos prepagas que tienen mayor cobertura. Y bueno, seguramente hay mucha gente mirando que dice, yo si necesito atenderme tengo que ir, por ejemplo, a la Clínica Marañón. Y para ponerla como ejemplo ustedes es alguien que necesita ir porque su obra social le cubre Clínica Marañón y tiene que ir a atenderse. Y si nos encontramos, que no es hoy el día, pero mañana puede pasar, que están al límite de camas, ¿cómo es ese protocolo? ¿A dónde se lo deriva? Hay un grupo que está permanentemente con un representante de cada institución y que estamos en permanente comunicación. En el caso de Clínica Marañón, el doctor Ballarino es el representante de Clínica Marañón que está en continua conexión con el resto de las clínicas. Se informa a ese grupo cuál es la clínica que tiene disponibilidad de camas y entonces se comunica dónde se va a internar ese paciente. Hasta el momento no ha habido ninguna situación de déficit de camas que no se haya podido atender a un paciente. Todas las clínicas están permanentemente en contacto. El doctor Ballarino, nuestra directora médica, la doctora Antún, son los que están en esos grupos y están en información permanente de cuáles son la disponibilidad de camas que hay. Doctor, voy con en realidad lo último, pero en este caso tiene que ver, como decíamos, en la contención de lo público y lo privado. Sabemos que si lo público se ve en algún momento con situación de desborde, ustedes pueden llegar a tener que contener. ¿Les ha pasado que desde el hospital les hayan pedido que atiendan a pacientes sin obra social? No, hasta el momento no ha pasado.
Creo que el hospital está resolviendo las situaciones e inclusive el hospital a veces está internando pacientes con obra social porque no ha habido lugar en las clínicas. Entonces, creo que también el hospital está permanentemente en contacto con el grupo de clínicas privadas. Es un trabajo en equipo permanente. No nos han pedido puntualmente a Clínica Marañón una necesidad de atención de un paciente sin cobertura. La clínica está abierta, es una situación especial y eso no es lo que vale de momento. ¿Estamos? Doctor, como siempre, ha sido muy claro con nosotros, muy práctico, una andanada de preguntas, ha dado respuesta a todo y nos ha dejado obviamente con la preocupación de algo que no lo contábamos, que es la falta de medicamentos esenciales para alguien que está en un estado crítico, en necesidad de terapia intensiva, intubado y que necesita ese medicamento para estar dormido, digamos, llevarlo a un coma inducido. La verdad que preocupa mucho. Le mando un saludo. Sí, por favor. Te agradezco. A ver, quiero ser en esto serio. Me parece que es una información que hay que investigar y por eso se las doy. No quiero que esto se lleve preocupación a la población, para nada. Quiero que se entiendan bien mis palabras. Todas las clínicas tienen esa medicación, pero es llamativo, profundamente llamativo, y no solo a nosotros nos sucede. Córdoba y Buenos Aires tienen la misma situación. Llamativo la dificultad que estamos teniendo para conseguir esa medicación. Hoy por hoy, seguramente todas las clínicas lo tienen su stock para medicación, pero es ahora una lucha día a día de personal destinado a la búsqueda de esos medicamentos, cuando antes no nos sucedía. A la alarma hay que prenderla ahora, ¿eh? Me parece correcto lo que ustedes están marcando. La alarma hay que prenderla ahora donde todavía el medicamento está y no decir después cuando nos quedemos sin stock. Doctor, muchas gracias y muchas gracias por todo lo que hacen. No, por favor, a sus órdenes, estamos.